Y ya lo tenemos en línea a Roberto Lapid, este cordobés, arquitecto y estudió en Bellas Artes. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día Rubén, un placer escucharte y un saludo para toda la audiencia de ustedes. Hola Roberto, recién te saludaba Manuel Martín, que es mi compañero acá en el programa, en realidad el programa es de él. Muchas gracias por atendernos. Un saludo desde el sudeste bonaerense, a unos cuantos kilómetros de tu lugar de residencia. Y bueno, la idea de llamarte era poder conocerte. He leído por ahí que te identificás como amante de la pintura, como un lector compulsivo y un apasionado por la escritura. Y bueno, hay algo en común que tenemos, que son historias que tienen que ver con la Segunda Guerra, con el Holocausto. Y la idea era que la gente te conozca y poder escuchar cómo es que surgió tu interés por escribir, ¿no? Saliendo de una profesión como la arquitectura, que poco tiene que ver con el Holocausto. ¿Cómo fue que llegaste a interiorizarte en estos temas, a apasionarte en estos temas y empezar a escribir al respecto? Bueno, Martín, mira, te comento brevemente. Bueno, la arquitectura también es un arte y las artes siempre me interesaron. Yo desde chico pintaba y escribía y comencé escribiendo y algunas notas y artículos que fui enviando a algunos medios acá en Córdoba, donde yo vivo en este momento. Y bueno, esas notas fueron publicadas y algunas crónicas, relatos, y bueno, ahí es como que mientras trabajaba de arquitecto mantenía viva esta pasión por la escritura. Y bueno, poco a poco se fue dando un proceso donde pude ir bajando ya un poquito la cantidad de trabajo y empezar a escribir un poco más, y así salió mi primer libro en el año 2011. ¿Por qué este libro está relacionado con el tema del Holocausto? Es sencillo, o sea, mi padre llegó a Argentina siendo un niño antes de la Segunda Guerra Mundial, junto a su hermana y sus padres. Y los dos niños, él y su hermana, quedaron huérfanos al poco tiempo, y su único contacto familiar eran sus abuelos, tíos y primos que quedaron allá en Bielorrusia, en Disna, un pueblito que en ese momento estaba en Polonia, hoy está en Bielorrusia. Después, bueno, llega la guerra. Cuando termina la guerra ellos son adolescentes, buscan a sus familiares con quienes habían tenido intercambio por cartas, y no encuentran a nadie. Ni siquiera pueden averiguar del estado del pueblo, porque eso quedó atrás de la cortina de hierro, como se decía, del gobierno ruso. Bueno, en el año 90 recibimos unas cartas con unas fotocopias de fotos antiguas de ellos mismos de aquella época allá, y una persona que tenía el hobby de la genealogía, y allí comenzó una investigación que a mí me llevó a averiguar algo que era una curiosidad familiar que siempre había quedado rondando, que es qué pasó con toda esa familia. Y comencé a aprender un poco más de lo que ya sabía del tema del Holocausto. Todos estos familiares fueron asesinados por los nazis de diversas maneras. Aprendí lo que eran los Einsatzgruppen, que eso es lo que pasó en Disney, en ese pueblito. Si querés te cuento un poquito de qué se trataban los Einsatzgruppen. Sí, Manuel. Sin duda. Dale, sí. Rubén te habla de este lado. Tenemos confundido acá entre Manuel y yo. Bueno, los Einsatzgruppen, para que la gente se ubique, tienen algún paralelismo con algunas cosas que vimos en la Argentina, ¿no? Porque eran grupos no del ejército, sino que eran de la policía, del organismo de seguridad del Reich, del nazismo, que tenían como función ir por detrás de las líneas de combate, y que se dedicaban al exterminio de aquellos que ellos consideraban seres inferiores, como lo llamaban, o infrahumanos, que eran judíos, que eran gitanos, también a los opositores políticos, todos los que eran eslavos, que decían ellos, los rusos, ucranianos, polacos, y discapacitados y homosexuales. Y bueno, y lo que hacían estos eran ejércitos de 800, 1000 personas cada uno, había 4 Einsatzgruppen, y se dedicaban a generar el terror, y con el argumento de que lo iban a llevar a otro lugar, o que lo iban a trasladar, era el argumento para juntar sobre todo los judíos en los pueblos y asesinarlos de diferentes formas, ¿no? Seguramente ahí la historia de Bebe Yar, que en Ucrania, que es donde los arrojaron por un acantilado
a más de 30.000 en un solo día y más de 100.000 a lo largo de las sanguinarias acciones que tuvieron estos grupos, son el mayor de los ejemplos. Pero seguramente vos estuviste ahí y sabes mucho más que yo de esto, Roberto, así que te escuchamos. Bueno, pero no, lo has relatado muy bien. Y bueno, sí, los Einsatzgruppen era esto, fueron los precursores de las cámaras de gas. Y tal cual, ellos llegaban y iban haciendo la limpieza, liquidaban primero todo lo que les resultaba desagradable a los nazis y también toda oposición que ellos pudieran tener en los lugares que iban conquistando. Así es también como consiguieron que muchos ejércitos de países donde ellos iban ocupando se unieran a sus filas, como puede ser el caso de Ucrania o Lituania inclusive. Bueno, es una más de tantas escenas de guerra. Sí, yo estuve allí, estuve en Vilna. En Vilna hay 2 fosas gigantes donde están enterradas 3.800 personas, y esos mismos se repite en muchísimas ciudades de toda Europa del Este, en toda Polonia, Lituania, Letonia. Vos vas a encontrar que en los bosques que están alrededor de los pueblos están siempre hay algún recordatorio, un monumento en el lugar donde sucedió esto. O sea, tras las tropas aparecían estos grupos comandados por Himmler, que era el jefe de la SS y la Gestapo, y bueno, y se dedicaban a esto. Y bueno, la verdad que no es el aprendizaje más agradable, pero bueno, son cosas que hay que aprender y que hay que saber, y que hay que tener en la memoria, no para victimizarse, no por morbo, sino simplemente para saber, para conocer, para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Yo, al encontrar esta historia familiar y aprender este tema, viajé a Polonia, recorrí los campos de exterminio, y a mi regreso escribí este libro donde puse varias otras cosas, muchas cosas que pasaron acá por mi Córdoba, en el Hotel Edén, en La Falda. También lo relacioné bastante con los años de plomo que tuvimos en los 70, porque muchas cosas parece que no, pero están vinculadas. A Argentina llegaron lamentablemente muchos criminales de guerra al terminar la Segunda Guerra Mundial, y bueno, esto de alguna manera siempre repercute en las sociedades. Una pregunta me quedé pensando recién cuando vos decías que estuviste recorriendo esa zona que estuvo tantos años detrás de la cortina de hierro. ¿Esos lugares fueron conservados durante toda la opresión rusa, digamos? ¿Se resguardó algo de esa historia, o después de que cayó el muro de Berlín recién se empezaron a reconstituir esos lugares como sitios históricos? Mira, mayormente depende de cada país y cada lugar. Por ejemplo, en Polonia, que Polonia era, si bien estaba bajo el régimen soviético, se manejaba con cierta independencia, hay mucho más recordatorios y monumentos que en el resto de los países. En el resto de los países te diría que muy poco. Se resaltaba más que todo, según lo que yo vi, el espíritu de lucha soviético, más que recordar algunas atrocidades de guerra. ¿Qué pasa? Muchos de estos países, perdón, ando un poquito mal de la garganta y por ahí me da la tos. Estás perdonado. Y estamos en vivo, así que es difícil. Te decía que muchos de estos países fueron de alguna manera cómplices, por lo menos sus gobiernos, no sus ciudadanos. Entonces hay una tendencia a ocultar mucho de esto. Por otro lado, como te decía, ellos les interesaba mucho más resaltar el espíritu comunista, que era la manera, el sistema con el que ellos estaban gobernando todos estos países, estaban bajo la órbita soviética, que contar un poco lo sucedido. Por ejemplo, en Vilna y en muchos otros lugares, había en los monumentos que yo encontré placas escritas en ruso. Al traducir esas plaquetas, habla de ciudadanos soviéticos asesinados por los nazis. Recién después de la caída del muro en los años 90, llegaron algunos israelíes y pusieron en hebreo una plaqueta que dice quiénes son los ciudadanos soviéticos que están ahí enterrados. Porque en Vilna hay unas 20 personas que no son judíos y los otros 3.800 eran judíos. Entonces ahí en hebreo y en inglés ahora está explicado un poquito más ampliado el sistema. Pero
Lo otro que yo he notado que en algunos países como Polonia han hecho han mostrado este tema, han hecho un estudio donde en Polonia donde había una sinagoga, hoy hay un monumento. Yo he ido a campos de exterminio como Majdanek y veo que han llevado los niños de las escuelas, los llevan. O sea, es una cuestión muy dura. A mí me costó mucho entrar ahí, recorrer ese lugar. No quiero imaginarme la mente de un niño, ¿no? Pero yo he notado, así he tratado de percibirlo, no soy sociólogo, pero a mí me dio la sensación de que las sociedades que han reconocido esto, que lo muestran, que lo estudian en las escuelas, me parece que son sociedades mejores, en el sentido de que se relacionan mejor las personas entre ellas, hay un poquito menos de violencia, ya sea en el diálogo, en las situaciones y en la manera de vincularse. Es como una herida que, digamos, sana de otra manera, un poco mejor haciéndolo de esa manera, ¿no? Con el paso del tiempo. Perdón, no te escuché bien. Digo que es como sanar una herida. Sí, cuando pasa algo difícil uno tiende a esconderlo, es lo natural, pero a veces, bueno, hay que hablarlo, hay que mostrarlo, hay que estudiarlo, hay que saber qué pasó y sí, entonces las heridas sanan de esa manera. Roberto, contarle a la gente que el libro de que estamos hablando, tu primer libro, se llama Disna, Mensaje desde el pasado, que es esto justamente esta historia que estás contando de esta zona de Bielorrusia que tiene que ver con tu familia. Yo recién recordaba cuando hablaba de los Einsatzgruppen que siempre uno se imagina un soldado sanguinario cumpliendo órdenes en estas cosas, ¿no? Y en realidad los soldados en el frente eran los que estaban defendiendo su bandera y por ahí había sectores del ejército de las Wehrmacht que apoyaban esta actitud y otros que no, pues por ahí dicen algunos libros que, por ejemplo, von Paulus, que estaba a cargo del asedio de Stalingrado, peleando contra los rusos, no mandaba gente a ser parte de estos asesinatos que él no para nada los compartía, ¿no? Y por otro lado, otro Rash, que era el jefe del Einsatzgruppen C, que creo que estuvo en Bielorrusia, donde vos hablás, si mal no recuerdo, había sido un tipo galardonado como uno de los mejores alumnos de Derecho, era doctor en Derecho, un abogado, y uno se imagina cómo un abogado, un tipo que defiende los derechos de la gente, que impone justicia, estaba al frente de hacer esta aberración, ¿no? Porque acá estamos hablando de que no había juicios previos, que nadie tenía condena, sino que era una decisión de 2 o 3 locos que decían, bueno, estas personas, no estas personas, pero ellos ni eran personas, en pos de la pureza racial hay que eliminarlo de la faz de la tierra. Por eso hablamos de campos de concentración, hablamos de cárceles, porque no había ningún grado de justicia de ningún tipo, ni condena, ni nada por el estilo, ¿no? Esta cosa loca que ocurrió ahí en el Holocausto. No, sí, imagínate, eran ciudadanos civiles, familias enteras que vivían en sus casas, el padre trabajaba, la madre en general era ama de casa en aquella época, los niños, había todo, sí, hubo gente que se resistió y no la pasó bien. Correcto. Pero hubo todo un armado, un entramado, bastante, creo yo que debe haber sido bastante elaborado en toda la sociedad alemana principalmente para llegar a esto. No sé, yo calculo que, no sé si llamarlo un lavado de cerebro social, te repito, no soy sociólogo, pero lo que yo he visto es tremendo. O sea, en la conferencia de Wannsee, que es donde se decide la solución final, vos sabés que intervienen todas las partes de la sociedad, los industriales, los militares, los políticos, y todos firman esto. Está bien, son los representantes, pero resulta que los industriales, entre Cracovia y Auschwitz, que es donde está Auschwitz, hay 70 kilómetros. Esos 70 kilómetros, vos vas a ver hoy los restos de todas las fábricas alemanas. Correcto. Ahí está la Volkswagen, está la IG Farben, que eran los dueños de la Bayer, está la BMW, o sea, y ahí había 100.000 esclavos trabajando, que eran de Auschwitz, y todos los días morían 2.000 por maltrato, por inanición, que eran reemplazados con 2.000 que llegaban en los trenes. O sea, había toda una situación de compromiso social con este sistema macabro. Y eso, bueno, nos alerta del peligro a veces de estas ondas sociales, cuando los medios
entran a insuflar dentro de lo que es un totalitarismo. O sea, la ausencia de república, la ausencia de poderes separados, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, como nosotros lo conocemos, puede tender a esto. Hoy sigue sucediendo de distintas maneras en diversas geografías y en distintos grados. Así que bueno, siempre el tema es pensar un poquito, saber de dónde uno se informa y estar muy alerta. Siguiendo con tus libros, tu segundo libro es El Enigma Weiss y tiene que ver con la historia de don Isaac Weiss, que es uno de los tantos que estaban transportados en esos vagones rumbo a la muerte segura en un campo de exterminio y logró escaparse. Más o menos así es la historia verdadera, y a partir de ahí vos haces esta novela en base a la historia real, ¿no es cierto? Sí, yo escribo novelas históricas que están basadas en casos reales. Y te digo la verdad, yo es como que con el tema del Holocausto no lo alejo de mí, pero había tenido suficiente para escribirlo. Pero de pronto me llegó esta historia. ¿Y qué pasó? Isaac Weiss es el seudónimo de una persona que yo conocí. Y a mí me comentan que esta persona, que vive hoy en Israel, escapó del tren que iba con destino a Treblinka, que era un campo de exterminio. El padre lo saca por un agujero cuando él tenía 5 años. Y por un lado, él pierde a su hermano allí, que era un bebé. Tenía pocos meses su hermano. Los padres quedan en el tren, no logran salir. Yo había escuchado algunas historias parecidas a estas, ya había visto inclusive en alguna película, pero lo que más me llamó la atención de este hombre es que, bueno, él se pierde allí en los bosques, lo encuentran unos partisanos, lo devuelven al gueto de Varsovia. En el gueto, él vive con Janusz Korczak. Janusz Korczak era un médico polaco que tenía un orfanato dentro del gueto, y que tiene una historia muy particular. Hay películas sobre Janusz. Y él lo saca del gueto. Irena Sender era una enfermera polaca que salvó 2.500 niños de la muerte ahí en el gueto de Varsovia. Lo sacaba en su bolsito todos los días. Sí, señor, ella con diversos métodos. En este caso a él lo saca a través de las cloacas. Porque ya en ese momento él era un poquito más grande, porque los que ella sacaba en el bolso, en la caja de herramientas, en el piso de la ambulancia, chiquitos. Eran niños muy chiquitos, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, este hombre sale, allí va a parar una granja, y después es tomado por la Gana, que era el ejército irregular de Israel, que estaba bajo ocupación británica y que no permitía la inmigración de judíos. Y él llega en una barcaza ilegal, allí a donde actualmente vive, donde formó su familia, tuvo sus hijos. Y me pareció que tuvo una historia, no sé si admirable. Hay que pasar por todas esas situaciones, hay que tener la fortaleza, la entereza y esa experiencia de vida que me pareció muy fuerte. Y bueno, por otro lado, yo en ese momento me encontraba allá porque estaba investigando una serie de túneles que están bajo la explanada del templo del rey Salomón, una construcción de más de 3.000 años. Y porque quería escribir en realidad una novela de aventuras, y había conseguido que un arqueólogo amigo que trabaja allí me permita acceder a ciertos lugares. Pasaste de Indiana Jones al Holocausto. Sí, exactamente. Yo me mezclé las dos historias esas, porque además, bueno, yo creo que las novelas sirven para aprender, sirven para entretenerse también, ¿no? Así entonces, que descubriste... podría escribir crónicas o relatos, y a mí a veces me aburre leerlos, a veces no. Pero una novela siempre me atrae. Así que descubriste todo el tema del Holocausto, bueno, investigando otra cosa, y lo pasaste a la escritura, a la novela. El libro de Disney fue agotado al cumplirse un año de la publicación. No, menos, en 2 o 3 meses ya no quedaba ninguno. Lo hizo la editorial El Emporio aquí en Córdoba, el libro estaba en todo el país, y en 2 o 3 meses no quedaba ninguno. Hicieron una segunda edición y creo que ya va por la 3ª o 4ª, no sé.
Déjame contarle a la gente que a causa de este libro recibiste un premio, que es los Sieg Rosenblatt en el año 2012, por el aporte que esa obra significó a la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, que este premio lo otorgan el Ministerio de Educación de la Nación con algunas otras instituciones, que es un premio muy importante, digamos, ¿no? Y que lo recibiste a causa de la edición de tu primer libro, el impacto que tuvo. Sí, me dieron un premio, no sé. El INADI principalmente, creo que intervino en esta situación. Aquí en Córdoba hay una organización que trabaja y se llama Asociación por el Progreso de la Educación, que tiene varias escuelas. Y bueno, me entregaron el premio, yo fui a recibirlo. ¿Qué pasó? A raíz de eso, yo hice algunos comentarios sobre cómo una sociedad puede llegar a una situación así de holocausto. Y me invitaron a dar una charla, y desde ese momento hago charlas en muchas escuelas. Algunas de literatura y muchas sobre este tema del holocausto, de cómo de los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias, ¿no? Siempre con un espíritu de aprendizaje, porque la gente joven en su gran mayoría no conoce de esto, conoce muy poco o muy someramente. Y contanos un poco de esa experiencia, pues sé que andás por las universidades, por colegios secundarios, por ONG de hace mucho tiempo, y ¿qué sale de esa interacción con los chicos? A mí a veces me pasa que a veces uno cree que todo el mundo sabe o tiene una percepción lo mismo que uno respecto a la historia, y en realidad hay mucha gente que me pasa en el aula. Yo soy docente, que lamentablemente es muy poca la valoración de la historia a veces, ¿no? Entonces a veces es muy difícil saber a dónde vamos si no sabemos a dónde venimos, y esta posibilidad de volver a pesar, de caminar los mismos errores. Y bueno, con la historia justamente es para eso, para estar consciente de lo que fuimos y para poder tomar lo bueno, y para no volver a hacer lo que hicimos mal. Pero muchas veces, yo por lo menos siento en este tema que tenemos vacíos muy grandes, ¿no? Mira, sí, en general, o sea, depende. Hay escuelas que yo he ido donde los niños habían leído bibliografía que está a su alcance y a su altura, como el diario de Ana Frank, por ejemplo, o Maus, que es una historieta que está basada en lo sucedido en las persecuciones durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Me he encontrado en lugares donde los jóvenes ya conocían de este tema y estaban interesados, y me he encontrado en otros lugares donde los chicos no sabían que en el siglo XX hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, bueno, tenés que explicar un poquito más, contar un poquito más. De todas maneras, en general, la recepción es buena. La gente anda cada uno ocupado en sus cosas, en su trabajo, con el día a día. Los jóvenes hoy invadidos por toda la tecnología, pero yo noto que valoran mucho esto. La gente joven, sobre todo, yo doy charlas en muchos lugares, hay gente grande que por supuesto se interesa, se acerca, pero los jóvenes lo hacen de otra manera. Yo termino de dar una charla y veo que vienen muchos y empiezan a hacer muchas preguntas que a veces no se animan en público, pero eso de las preguntas al final, o inclusive entre medio de la charla, es lo que a veces te va marcando la pauta de si tiene interés o no tiene interés. Muchos quedan asombrados al escuchar estos relatos, al ver algunas fotografías que yo llevo, y bueno, de todas maneras es una tarea que a mí me gusta hacer, ¿no? Es el contacto con los jóvenes, con la gente. Es muy interesante, es lindo, es nutrirse también de seguir aprendiendo y disfrutando al hacerlo. Bueno, yo encantado de hacer esta charla, ya sea en la universidad, en la fundación. ¿Y en algún momento dudaste de decir, bueno, vuelvo a otro tema después de escuchar tantas cosas durísimas, tanta información, o no? Dijiste, no, esto realmente me apasiona más que el otro tema, voy para adelante. Mira, yo no reniego de ningún tema, cuando me interesa presto atención. Mi tercer libro tiene que ver porque mis novelas transitan esas épocas, esos tiempos, pero ya no entra de lleno en el Holocausto. Y después yo he seguido escribiendo otros libros que tienen que ver, sí, con
los totalitarismos y los gobiernos y cómo eso afecta la vida de las personas. Mi último libro, que todavía no está editado, acontece en la época, en el año 1969 en España, entre España y Yugoslavia. En España estaba el gobierno de Franco y la dictadura franquista, y en Yugoslavia estaba la dictadura de Tito, comunista, y los dos eran bastante duros y terribles para la población. Y bueno, va a demorar un poquito en salir ese libro porque estoy con algunos cambios editoriales, y eso, bueno, tiene sus tiempos a veces. Cuando recién hablaba de las charlas, yo tengo hijas adolescentes y algunas que ya dejaron de ser adolescentes, pero y lo que uno ve todos los días en contacto con los chicos es el sentimiento de independencia que tienen los chicos, ¿no? Y eso a mí siempre me da la pauta de que casi sería imposible de que vuelva a pasar algo así, porque los chicos hoy son muy respetuosos de la diversidad, se aceptan en la diversidad unos con otros, pero por otro lado da miedo cuando uno ve el avance de algunos partidos muy de ultraderecha en Europa, y siempre acá en Argentina alguna celulita chiquitita que se caracteriza por el racismo queda. Alguna semillita siempre hay que gracias a Dios nunca aprende, pero está latente siempre de que hagamos alguna macana a nivel de los grandes gobiernos, digamos, y se genere un caldo de cultivo para que aparezca otro gobierno de locura como el de aquella época, ¿no? Tenés razón, Rubén, o sea, uno tiene la sensación que eso no va a pasar, uno cree que a uno nunca le va a pasar las cosas malas, es como un mecanismo de defensa que tenemos en nuestra mente, pero es cierto, hay muchos lugares donde esto sucede. Vos sabés que destruir es mucho más fácil que construir. A veces las salidas fáciles y rápidas son tentadoras, parecen que son buenas y después no lo son. Esto hablando de populismo. O sea, había una particularidad en la Segunda Guerra Mundial en esto de las persecuciones a gitanos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales y a los judíos. ¿Qué pasa? Los judíos había mucha cantidad. Hubo un zar, Nicolás, que había permitido, eran muy perseguidos en Europa los judíos por cuestiones religiosas, no raciales. Y un zar les había permitido asentarse al sur de Rusia, en el año 1800 más o menos. Entonces, cuando los nazis entran a Europa del Este, se encuentran con que hay 3,5 millones de judíos. Por ejemplo, en Vilna había 10.000 habitantes, 8.000 eran judíos. Y muchos otros pueblos, ¿qué sucede? Estamos hablando de lugares donde había mucha pobreza. Se tentaba a la gente, le decían, bueno, esa casa del vecino va a ser tuya, y a ellos les resultaba hasta normal que sacaran a los que vivían en la casa, se los llevaran no sabes dónde, y yo entro y ahora esta es mi casa. Y esa necesidad hacía que gente se sumara, a veces hasta sin darse cuenta. Cuando yo estuve en Disney, estuve con un historiador. Este hombre era un hombre de 88 años en ese momento. Yo fui con un traductor que hablaba ruso y me traducía al inglés lo que él contaba. Yo estuve con él un par de días recorriendo todo el pueblo, todos los lugares. Y él vivía en una casa que había sido un tío de mi padre. Y resulta que para él era normal, o sea, él me lo comentaba, no pensando que era nada malo. O sea, a él la casa se la había dado el Estado. Y entonces él recibió eso y él no había... Él, digamos, una persona de la edad de mis padres. Entonces, no, él no... Era un niño en ese momento. Él no había hecho nada malo. Pero tampoco tomaba conciencia de lo sucedido. Y muchas personas pasaba esto, se transformaban en cómplices. Y lo que vos decís, denunciaban para cobrar una recompensa, por ejemplo. Lo he palpado hablando por ahí con gente que vivió en Alemania durante esa época y he hablado tanto con judíos como con alemanes, y la verdad que quedan todavía muchos viejos alemanes convencidos de la macabra teoría del nazismo, y no es por otra causa de que son víctimas del sistema, porque el sistema de propaganda y el sistema de educación fue tan perverso que lo que le enseñaron en la escuela fue eso, que no había peor cosa que un judío, que una persona con discapacidad no era una persona normal, sino que era un subhumano, y son personas hoy de 90 años y entre cuatro paredes por ahí te das cuenta que siguen sintiendo eso, pero son víctimas más del sistema, ¿no? Quedaron con ese chip.
Correcto, y eso es la gran responsabilidad de quienes gobiernan cuando hacen uso de la educación, que es la principal herramienta que tiene un gobierno para el bien o para el mal, y cómo marcan las generaciones enteras, ¿no? Y muchas veces Sí. nos olvidamos de la importancia que tiene la escuela en estos temas, por ejemplo, que parece que la escuela, a veces decimos, no, la política no tiene nada que ver con la escuela. No, la escuela es la principal herramienta política que tiene un país, justamente, para formar a los ciudadanos. Exactamente, tal cual. Y bueno, dependemos de nuestros políticos para los lineamientos, pero las sociedades somos importantes, cada individuo cuenta, decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer escuchar nuestras voces. Y como te dije antes, o sea, yo creo que todos debemos estar siempre alertas, pensando ser de personas tolerantes, hacen sociedades mejores donde todos vivimos mejor. Roberto, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? ¿O no estás? En las redes, bueno, en Facebook yo estoy con mi propio nombre, Roberto Lapid, son todos bienvenidos. En el Instagram también, @Roberto Lapid, igual en el Twitter, trato de contestar casi todos los mensajes que me llegan. Me gusta el contacto con las personas, me consultan mucho por temas de los libros, por las historias, por el backstage. Me piden mucho, cuando en muchos lugares que voy, me piden, a mí me gusta mucho investigar, por eso intento y le voy buscando la vuelta para poder viajar y llegarme a un lugar al otro, entrevistar testigos, acceder a archivos. Hoy en día están abiertos y se puede llegar a obtener archivos de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia de cada país, que pasado muchos años, depende del tema, los abren al público, a veces parcialmente, pero bueno, allí se encuentra mucha información que la podemos tener disponible en Google o en Wikipedia, que a veces sirve pero no es muy confiable para una investigación seria, ¿no? ¿Y tu libro? Bueno, esa parte es fascinante, ¿no es cierto? Hurgar en la historia, en los eventos, en los sucesos. A mí, en lo personal, me fascina, me gusta mucho hacerlo, me gusta compartirlo. Esto de ir y dar charlas es simplemente, creo que es parte de compartir una pasión que uno lleva. ¿Y tu tercer libro para cuándo tiene? El cuarto, perdón, ¿cuánto tiene fecha de salida? Mira, el tema es el siguiente. Yo acabo de firmar contrato con una editorial española que es Roca Editora. Roca es una editorial muy grande con sede en Barcelona. Yo les mandé mi cuarto libro, pero ellos decidieron primero reeditar el tercer libro, que se llama Pasión Imperfecta. Después que salga ese, recién van a hacer el cuarto libro y allá tienen sus tiempos. Yo debo tener paciencia porque es una editorial muy grande que está en todo el mundo, que tiene una distribución de todas partes a través de, creo que la distribuidora de ellos está en un Random House que llega a todas partes. Entonces, para mí como escritor es un salto importante, de lo cual estoy muy contento de haber podido llegar ahí a través de un agente que tengo allá en Barcelona. De todas maneras, recién el año 2020 va a salir la reedición del Pasión Imperfecta y va a salir el cuarto libro que se llama El Misterio de Carcaixent. Carcaixent es un pueblito cerca de Valencia. Roberto, bueno, de todo agradecerte tu tiempo, la verdad que es un gusto poder estar charlando con vos. Compartimos algunos vicios, por esto la curiosidad de la historia y la pasión de esto. Nos quedó por hablar de Pasión Imperfecta, pero antes de que habláramos yo le contaba más o menos a la gente la historia de la actriz Lamar, esta primer desnudo de Hollywood, de la primera escena de sexo y el enamoramiento de don Fritz Mandel, que después vivió en la cumbre, en el castillo que todavía está, que en algún momento hasta fue centro de la CIDE, que Mann también tenía mucho que ver con Bariloche, ¿no? Todos los terrenos al lado del Yau Yau, donde está la Plaza de los Poetas, era propiedad de ellos y después se lo fueron cediendo, incluso la quinta del último nazi que se llevaron de Bariloche, de Priebke, se le había vendido justamente Mandel a Priebke.
bueno, estas relaciones, alguna vez hablé con el hijo y me decía, no, pero papá no era nazi, papá era un comerciante y le gustaba esquiar y se encontraba con los alemanes allá. Pero bueno, por lo menos navegaba muy al filo de la relación con los nazis siempre, Mandl. Y bueno, vos hablás de esta pasión que hubo entre Heidi Lamar y Fritz Mandl. Yo recién le comentaba cuando empezamos el programa a Manuel que justamente Lamar hoy está identificada como una de las precursoras de lo que es el Wi-Fi y el GPS, ¿no? Dentro de todas estas historias que se cruzan. Sí. Así que bueno, Sí, Heidi Lamar, bueno, es la inventora del sistema de comunicación que hoy se usa para el Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS, todo eso. O sea, ya que venimos rescatando los roles femeninos, a mí me interesó muchísimo la historia de ella, una belleza de Hollywood, la manera en que ella llega allí y triunfa, y después esto de sus inventos, ¿no? Me contaba el hijo de Mandl que hubo un italiano que Mandl le había encargado que compre todos los rollos de película que había del desnudo de la mujer de Hollywood. Entonces gastó fortuna en comprar todos los rollos que dando vuelta, y el Tano, muy bicho, todos los años hacía reimprimir algún tarro de película nueva. Entonces lo iba a ver a Mandl, se me aparecieron películas nuevas, ponía plata Mandl todos los años, y de esa forma lo vivió unos cuantos años volviéndole a vender películas que él mismo iba imprimiendo para que nadie la vea a su Tal cual, mujer. hemos hablado los dos con la misma persona. Entonces, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo empecé, oí hablar del Castillo de Mandl estando en una feria del libro allá en la Cumbre. Cuando lo vi me impactó. Empecé a investigar este personaje y lo primero que encuentro es que él cuando llega a Buenos Aires, perseguido por los nazis, él llega con su secretaria, su padre, su hermana, un amigo de él, era su financista, su abogado, Draxler, que después fue ministro de Economía de Austria. Y sus lingotes de oro. Royce, y 40 barras de oro. Correcto. Entonces yo empecé a investigar y después ahí me enteré de la relación de él con Heidi Lamar. Entonces lo ubiqué al hijo también de Heidi Lamar y al hijo de Fritz Mandl. Entonces, bueno, yo entrevisté a cada uno y fui buscando material y armé un borrador de mi novela, y yo había quedado con ellos por una cuestión de caballerosidad de enviarles el borrador. Cuando yo les envío el borrador, ellos me empiezan a escribir con todas estas anécdotas, detalle por detalle. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunto, ¿pero esto te contó tu padre, tanto a uno como al otro, al hijo de Heidi como al hijo de Fritz Mandl? Me dije, mira, algunas cosas sí, pero la mayoría fueron los amigos de ellos, que venían a casa, se sentaban y me contaban, mira, con tu padre pasó esto, pasó lo otro, cosas desopilantes. A mí eso me llevó a todo lo que era fantasía. En el libro yo lo saqué. Todo lo que era verdad lo dejé. Todo lo que está en ese libro en realidad sucedió. Y hay personas que me dicen, no puede ser. Pero es tal cual. Yo lo he novelado, le he puesto voz a los personajes. Pero bueno, pasó esto en ese caso, ¿no? Que son dos personajes sumamente ricos. Y que yo decidí, para mí tiene valor eso, que a pesar que sea una novela, que todo lo que está escrito sea un suceso real. Roberto, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad que para nosotros es un gustazo, te vuelvo a repetir, de poder hablar en directo con un escritor de tu talla, de tu capacidad para investigar, de que estés en estos temas que nos gusta. Estamos haciendo esta cruzada acá con el amigo Martín, que debemos ser los únicos en el país que estamos de una FM en una ciudad perdida en el país, hablando de estos temas del Holocausto, pero sobre todo tratando de sembrar la semillita de que hace falta una convivencia pacífica, que tenemos que respetarnos entre todos y que la base de la igualdad es el respeto por la diversidad, ¿no? Que creemos que esto es fundamental, que todo el mundo lo entienda para poder construir una sociedad mejor todos los días. Así que esto lo hacemos con toda la mejor de las buenas intenciones. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias porque te hemos podido escuchar, y bueno, te estaremos siguiendo por las redes y te estaré llamando cada tanto para charlar. Mira, Rubén y Manuel, yo los felicito a los dos por la tarea que hacen. Les agradezco muchísimo que me tengan en cuenta para esta charla, sabes que me gusta compartir. Me encanta cuando recibo tus mensajes, Rubén, con noticias e historias a veces tan desconocidas pero tan importantes. Y bueno, reitero mi felicitación por la tarea que ustedes hacen de difusión,
Y bueno, un saludo grande acá desde Córdoba, aquí está lloviendo. Qué suerte tiene. Está bastante gris el día, pero igual está para disfrutarlo con unos buenos mates, con un cafecito. Así que bueno, todo mi cariño para ustedes desde aquí. Bueno, gracias Roberto. Abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Un abrazo, saludos a todos. Bueno, ahí lo teníamos, a Roberto Lapid, arquitecto, escritor de todas las novelas y un poco hablando sobre sus libros, su experiencia vivida en sus viajes. Así que Rubén, gracias por toda la información. Siempre le preguntamos, no sé cómo hizo el contacto. Con Roberto me perdí ya, pero creo que nos conocimos por medio de un periodista deportivo de Posadas, con el amigo Coni, García Coni, que un día lo vamos a entrevistar. García Coni tiene 47 años en el aire con un programa deportivo en Misiones. Así que viene por ahí. Tiene 5.000 entrevistas en cassette, que ahora tiene el problema que no las puede digitalizar, con todos los estrellas del deporte que se te ocurran, nacionales e internacionales. Es un laburo eso, pasar todo de cassette. Y estos días ha escrito un libro que tiene que ver con su profesión, que ha sido reconocido por la legislatura de Misiones justamente por su trabajo.